Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, se declaró culpable de abuso sexual contra jovencitas menores de edad. Esto en una corte de California, donde está detenido en ese estado desde el 2019. Llegó a un acuerdo donde por esos delitos no irá a juicio, pero sí recibirá una condena de 19 años de prisión. Dos mujeres ayudantes de Nazón Joaquín también se declararon culpables por los mismos delitos. Mire usted, se estima que la condena será de 19 años, pero será aproximadamente de esa cantidad de tiempo. Estaba negociando que no fuera cadena perpetua. ¿Por qué? Porque había muchas más denuncias, además de las de estas tres niñas. Desde cientos, miles y miles, dicen la Fiscalía de California, de fotos de niñas y niños, de contenido pornográfico en sus teléfonos y computadoras, hasta otras denuncias de abusos, muchísimas, pero también de lavado de dinero y malversación de los recursos de la asociación religiosa. Incluso los denunciantes se preguntan si la pena, ante la magnitud de la denuncia, no es demasiado benevolente. Para Nazón García y su agrupación religiosa, lo más importante era no ir a juicio, porque ahí se podrían develar muchas de estas historias, no solamente los temas personales, sino también de negocios y de negocios políticos. Eso era lo que estaban debatiendo, Viviana. Gracias por acompañarme, por luchar cada día a mi lado. Gracias por haber venido. Tuvieron que pasar 3 años para que la verdad saliera a la luz. Los abusos a menores de edad cometidos por Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, quedaron demostrados. El fiscal general de California, Rob Bonta, informó el viernes 3 de junio que Joaquín García se declaró culpable de 3 cargos. Actos lascivos contra una menor identificada en el expediente como Jane Doe 1 y copulación forzada en agravio de otras 2 víctimas, identificadas como Jane Doe 2 y Jane Doe 3. La Fiscalía de California solicitará hasta 16 años y 8 meses de prisión por estos delitos. Con este acuerdo, el líder de La Luz del Mundo logró que le retiraran otros delitos y una posible cadena perpetua. En el caso de sus asistentes, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, también hay noticias. Medina se declaró culpable de agresión con la probabilidad de causar gran daño corporal, según la oficina del fiscal Bonta. Mientras que Ocampo se declaró culpable de 3 acusaciones serias de contacto con un menor con el propósito de cometer ofensas sexuales y una acusación por penetración sexual forzada. Este lunes 6 de junio, Susana Medina Oaxaca fue sentenciada a 1 año de libertad condicional y 6 meses de consejería psiquiátrica. Durante 3 años permaneció monitoreada por un dispositivo de geolocalización que la mantenía arraigada en su casa de San Diego. Solo se le permitía salir a sus audiencias. Confiamos en Dios y aquí estaremos esperando ese glorioso testimonio. Nazón fue detenido en junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, junto con Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, luego de que la oficina del fiscal general de California presentara 26 cargos penales en su contra, que incluían conspiración para cometer tráfico humano, conspiración para cometer pornografía infantil, entre otros. Los delitos habrían sido cometidos entre junio de 2015 y junio de 2019, según el documento judicial. Una de las acusaciones señala que en septiembre de 2017, un grupo de niñas realizó bailes coquetos con muy poca ropa frente a Joaquín García en el condado de Los Ángeles. Y en esa ocasión, Nazón les contó a las menores sobre un rey que tenía amantes y les advirtió que un apóstol de Dios nunca debe ser juzgado por sus acciones. Se documentó que entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, Alondra Ocampo envió un mensaje a 3 de las víctimas en el que les decía que el pastor estaría feliz si le enviaban fotos desnudas. Incluso, en una ocasión las llevó a un edificio de oficinas, les dio disfraces de colegialas y las dirigió para que se tocaran entre ellas mientras capturaba las imágenes. En el teléfono de Nazón
se encontraron fotografías, videos y mensajes de texto catalogados como de naturaleza extremadamente sexual. En agosto de 2020, luego de 3 días de la audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles, el juez George Lomelí decidió aumentar la fianza al líder de la Iglesia La Luz del Mundo de 50 a 90 millones de dólares por nuevos cargos de abuso sexual, actos lascivos contra un menor y extorsión que enfrentaba junto a otros 3 miembros de la organización religiosa en California. Pero Naasón no solo está acusado de delitos sexuales, también se le investiga por malversación de recursos. A finales de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República 5 denuncias contra La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por los presuntos ilícitos de lavado de dinero y delitos fiscales. De acuerdo con la investigación, esta organización omitió notificar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y, por lo tanto, han generado riqueza de manera ilegal, por lo que estarían cometiendo delitos fiscales relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. En marzo de 2020, la UIF bloqueó las cuentas de 6 personas relacionadas con la organización, así como montos directos por más de 359 millones de pesos y $1.569.000. Bueno, y todos estos temas los tratamos desde el momento de su detención y algunos otros, incluyendo las denuncias de abuso sexual pues, contra él y contra su antecesor, que fue su padre, hace años. Hace años llevamos esta investigación. Luz del Mundo hizo varias denuncias en nuestra contra, presentó demandas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, amenazó legalmente a esta empresa por difamación. Y lo cierto es que todo lo que dijimos y todo lo que mostramos en estos reportajes ha sido verdad. Nunca quisimos lastimar a los feligreses, ellos no tienen la culpa, pero sí evidenciar al líder para que no sigan habiendo este tipo de abusos. No los ha dejado solos, me puso como consuelo para vosotros. Son los documentos oficiales con los que la Fiscalía de California interpuso cargos en el Tribunal del Condado de Los Ángeles contra Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo y otras 3 cómplices. Líder del grupo religioso Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, como usted vio, fue detenido en California. Está acusado de 23 delitos que incluyen tráfico de personas, pornografía infantil, abusos sexuales contra niños y niñas. Tras darse a conocer la detención, la representación legal de la asociación religiosa cuestionó la información transmitida en todo personal, ya que a su consideración emitía términos no adecuados a la situación jurídica de Naasón Joaquín García. En su opinión, solo eran acusaciones basadas en pruebas sin desahogar y rumores. En Todo Personal y ADN 40 tenemos un compromiso con la audiencia para informar de manera profesional y veraz los acontecimientos que suceden día con día y que son de interés público. Por ello, la información transmitida fue con base en documentos legales. Finalmente, las pruebas no fueron falsas ni rumores, y el autollamado apóstol de Jesucristo se declaró culpable de los cargos que se le imputan. Cuando dimos a conocer la detención de este hombre y la situación que había en la Iglesia Luz del Mundo y los delitos de lo que se los acusaba, la Iglesia Luz del Mundo nos amenazó con procesos, nos pidió rectificaciones, derechos de réplica. Bueno, dimos la información que teníamos que dar porque era la que estaba en ese proceso, en ese juicio, lo que decían las víctimas, lo que decían las personas que habían sido víctimas de Naasón y lo que había ocurrido a lo largo de muchos años. Es impresionante la embestida que tuvo contra los periodistas de este espacio, contra incluso el periódico donde trabajo, pero también contra cualquier periodista que hablara de él. Hoy estamos hablando, y lo reconoce su propio abogado, por supuesto en un juicio en los Estados Unidos, que Naasón Joaquín podría enfrentar cadena perpetua. La agrupación religiosa nació en 1926 en Guadalajara, Jalisco. Samuel Joaquín, padre de Naasón, estuvo a la cabeza de 1964 hasta 2014. Durante su liderazgo, los escándalos sexuales también se hicieron presentes. La primera ocasión fue en 1988, cuando un grupo de mujeres lo acusó de abusar sexualmente de ellas. Las denuncias no prosperaron. Los señalamientos siguieron con los años y a través de una serie de investigaciones periodísticas se expusieron diversos casos de abuso sexual. En
En 2008, Samuel Joaquín también fue acusado de enriquecimiento ilícito luego de adquirir una propiedad en Texas con zoológico privado. En aquel momento estaba valuada en 1.7 millones de dólares. Mire usted, como decíamos, lo dijimos en 19, lo dijimos en el 20, lo decimos ahora, la información era sobre este hombre información dura. La primera vez que me tocó escribir sobre Luz del Mundo y sus líderes, el padre y de Nazón Joaquín, fue en 1989, en reportajes que publicamos junto con un muy querido reportero Víctor Ronquillo. Lo hicimos en el viejo, muy viejo 1+1, que no tiene nada que ver con lo que es ahora el 1+1. Ahí publicamos por primera vez estas historias, las hemos ido registrando a lo largo de los años. Con Viviana aquí lo hicimos desde el momento en que fue detenido y recuperamos todas aquellas historias que teníamos acumuladas a lo largo de los años. Me parece que la pregunta es ¿por qué este hombre lo tienen que juzgar en California, donde cometió todos estos delitos de los que ahora se declaró culpable, pero no fue juzgado en México, donde cometió muchos más delitos y donde están incluso las denuncias que hizo Santiago Nieto cuando estaba en la UIF sobre malos manejos, no solamente los delitos sexuales, sino los malos manejos? ¿Quiere la respuesta? ¿Por qué? Porque estos hombres, a partir del dinero, tejieron redes de complicidad. Tienen diputaciones, tienen presidentes municipales, tienen campañas que ellos financiaron y a través de eso lograron construir una red de protección. Eso, Viviana, es lo que sucede. Porque eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa muchas veces con estos personajes que se creen tan poderosos, que pueden abusar de mujeres, que pueden cometer ilícitos y piensan que no les va a pasar absolutamente nada. La luz siempre sale a la verdad. Y como le decía, cada vez que se hablaba de este tema de Luz del Mundo, el vocero simplemente mandaba y amenazaba. Muchísimas denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la CONAPRED, también ante los departamentos jurídicos de todos los medios. Estamos hablando de decenas de denuncias que presentaron los abogados de Nazón Joaquín. Imagínense lo que cuesta hacer eso para tratar de silenciar el tema. Y bueno, hay que recordar otro caso también. Le impusieron una pena, una fianza altísima a Nazón Joaquín. Pasó de 50 millones de dólares a 90 millones de dólares. Una fianza que nunca antes se había visto en California. ¿Por qué? Porque se sabía que se podían vender los inmuebles de la Luz del Mundo para poder pagar la fianza de su líder. ¿Por qué habrá sido, Jorge? Bueno, ahí está. A ver qué es lo que decide esta semana la Corte de California. Se habla de una condena entre 16 y 19 años. A mí me parece benevolente y ojalá la justicia de México se ponga los pantalones y actúe en consecuencia. Hablando de poderosos que se creen impunes, fue detenido hoy Javier López Zavala, exdiputado, ex candidato a la gobernatura de Puebla en el 2010, ex secretario de gobierno allá en el gobierno de Marín, presunto responsable en el asesinato de la abogada y la activista Cecilia Monzón, que había sido su pareja. Él es el padre del hijo de Cecilia Monzón. Esto ocurrió el 21 de mayo. Los primeros reportes afirman que el político y la víctima mantuvieron una relación, claro, fueron pareja durante muchos años, tenían conflicto por la mención alimenticia de sus hijos. Este político, López Zavala, contrató a 2 sicarios que mataron a la que había sido su pareja para no pagarle pensión alimenticia. Bueno, y como ya le informamos, Morena y sus aliados del Partido Verde se perfilan para ganar 4 de los comicios estatales celebrados el día de ayer. Estamos hablando de Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, y todo indica que perderán en Durango y en Aguascalientes. Este es el recuento de la jornada electoral del día de ayer.
Este 5 de junio, 6 estados renovaron gobernadores: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Además, en Durango hubo votaciones para elegir 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías, mientras que en Quintana Roo renovó su Congreso estatal con 15 diputados por mayoría relativa y 10 más en representación proporcional. El principal enemigo a vencer fue el abstencionismo. De acuerdo con los institutos electorales locales, en los 6 estados más del 50% de la población no acudió a las urnas. El caso más relevante ocurrió en Oaxaca, donde el reporte fue de 70%. Hasta el momento, según los conteos rápidos del INE, en 4 de las 6 gubernaturas aventaja Morena y sus aliados. Se trata de Hidalgo con Julio Menchaca, Oaxaca con Salomón Jara, Quintana Roo con Mara Lezama y Tamaulipas con Américo Villarreal. Mientras que la coalición PAN-PRI-PRD tienen ventaja en Aguascalientes con Teresa Jiménez y Durango con Esteban Villegas. El presidente López Obrador prometió trabajar con los virtuales ganadores de elecciones para renovar gubernaturas y dijo que mantendrá atención a esos estados. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias. Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia. Fueron instaladas más de 20,000 casillas en las 6 entidades, lo que representó más del 99%. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó que se recibieron al menos 30 denuncias por la posible comisión de delitos electorales federales, así como 243 hechos de orden local. En Tamaulipas, por ejemplo, fueron robadas 4 urnas por grupos armados. Tiene razón el presidente, los ciudadanos se comportaron a la altura, es verdad. Las instituciones electorales se comportaron a la altura. El presidente no lo reconoció, pero el INE, como siempre, hizo un muy buen trabajo de organización electoral. Y también es verdad lo que dice el presidente, no hubo hechos destacados de violencia, aunque hubo algunos focos rojos que no se han destacado demasiado en los estados. Pero eso no quita que todos estos estados, prácticamente todos estos estados, los 6, tienen desafíos de seguridad muy importantes. Los 6 gobernadores y gobernadoras que estarán a cargo de estos gobiernos, la mayoría de ellos desde septiembre próximo, tienen desafíos muy importantes. Vamos a hacer un recorrido muy rápido de los principales temas. Mire usted, primero, el estado de Tamaulipas. Tamaulipas, usted lo sabe, lo hemos platicado aquí, es un estado con muchos problemas de seguridad. Cambia el gobernador, cambian evidentemente las autoridades, han cambiado las autoridades también de las aduanas de Nuevo Laredo y Reynosa, han sufrido golpes los principales cárteles locales y muchos analistas de seguridad y de áreas de inteligencia consideran que es el momento en que el cártel de Sinaloa, que siempre ha pretendido esas plazas, termine ocupándola con aliados locales. Es un desafío para Américo Villarreal, que ganó con prácticamente el 50% de los votos. La elección fue más cerrada de lo que se esperaba. Esto es un problema, un desafío también lo que pasa en Tamaulipas para sus estados limítrofes, lo fue en el pasado cuando estuvieron los Zetas, sobre todo para Nuevo León y el norte de Veracruz. Otro estado que tuvo elecciones ha sido el estado de Durango. El estado de Durango, lo decíamos ayer, hablábamos con Esteban Villegas ayer, y es un estado que ha estado relativamente tranquilo en términos de seguridad, pero no nos engañemos, ha estado tranquilo porque hay un grupo hegemónico que es el cártel de Sinaloa. Desde que fueron derrotados aquí en La Laguna los Zetas, que La Laguna era un lugar terrible, por la inseguridad que había era terrible, pero desde que fueron derrotados los Zetas, que fue por ahí de 2011, 2012, se logró recuperar buena parte de la seguridad. Aquí está el Triángulo Dorado, del que se ha hablado tanto en estos días, y Durango está rodeado de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, menos Coahuila, que ha logrado recuperar su seguridad. Todos
todos los demás tienen una situación de seguridad muy, muy difícil. Será una de las principales tareas de Esteban Villegas recuperar la seguridad. Si nos vamos a Quintana Roo, también hemos hablado de Quintana Roo. Mara Lezama, que fue una muy buena candidata, ganó con 56, casi 57% de los votos. Es un estado importantísimo, importantísimo, Quintana Roo, para las finanzas nacionales. El turismo es nuestra segunda, tercera fuente de divisas y buena parte de esas divisas vienen por aquí, por Quintana Roo. Pero todos sabemos que la administración de Carlos Joaquín abandonó la seguridad del Estado, se perdió la seguridad del Estado y el Estado de Quintana Roo tuvo gobernadores malísimos, no malos, malísimos, pero por lo menos tenían seguridad. Será el gran desafío de Mara, junto con la desigualdad social, la diferencia que hay entre las zonas turísticas de ultralujo con la forma en que vive la gente que trabaja en esas zonas turísticas. Los otros estados también tienen problemas, pero son diferentes. Oaxaca tiene un problema delicadísimo, que es cómo se han asentado los grupos del crimen organizado en el Transísmico, en toda esta zona que cruza aquí, donde se está construyendo el Transísmico. Los cárteles se han asentado y esta zona, que tenía un control solamente del cártel de Sinaloa desde hace muchos años, ahora es una zona en disputa, también con estados que tienen, todos ellos, particularmente todos ellos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, conflictos importantes. A ver, otro estado donde hubo elecciones fue Aguascalientes. Aguascalientes ha logrado, ganó Tere Jiménez, también casi 54% de los votos, ganó en Aguascalientes, un estado pequeño, un estado con buen nivel de desarrollo, con fuerte presencia de algunas empresas automovilísticas y ha logrado preservar la seguridad. El desafío es mantenerla. ¿Por qué? Porque está rodeada de estados, Zacatecas, Jalisco, que son en términos de seguridad muy, muy conflictivos. Hidalgo, que es donde también hubo un triunfo muy amplio de Julio Menchaca, amplísimo, casi 62% de los votos, es otro estado que sigue siendo el estado donde mayor cantidad de huachicoleo hay en México. Hablamos de Guanajuato y lo que sucede en Guanajuato, bueno, el desafío de Julio Menchaca es que lo que sucede en Guanajuato no ocurra todos los días en Hidalgo. ¿Por qué? Porque también ahí se abandonó la seguridad y ahí es el reino del huachicol, Viviana. Sí, Jorge, bueno, y en relación con todo esto y lo que hemos estado hablando en estos días sobre el cártel de Sinaloa, hay una información que pasó casi desapercibida en México, pero que es muy importante. Fue desarticulada en España una red del cártel de Sinaloa que movía drogas hacia distintos puntos de Europa en una investigación que inició hace 2 años en las distintas autoridades. Esta investigación ha dejado ya 24 detenidos, 14 de estos detenidos son mexicanos. Un informe elaborado por Europol, en colaboración con el Observatorio Europeo de las Drogas, señala que los cárteles mexicanos establecieron redes de colaboración con bandas criminales de la Unión Europea, no solo para la elaboración de metanfetamina, sino también para la extracción de cocaína directamente en suelo comunitario. Muestra de ello es el duro golpe que recibió el cártel de Sinaloa en el viejo continente. La policía española desarticuló una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas. El operativo se llevó a cabo en las provincias de Madrid y Guadalajara. Se detuvieron a 24 personas, entre ellas 14 mexicanos. También se incautó varios kilos de marihuana y cocaína, así como armas y bienes de lujo, entre ellos 17 vehículos y 4 viviendas con un valor de 7 millones de euros. La policía también desmanteló 2 laboratorios para el procesamiento y distribución de la droga y 2 invernaderos destinados al cultivo de marihuana. Además, bloquearon 20 cuentas bancarias. La investigación inició a finales del 2020, cuando se detectó la llegada a Madrid a varios ciudadanos mexicanos procedentes de Sinaloa.
Al poco tiempo, los agentes observaron que los mexicanos comenzaron a trabajar en grandes plantaciones de marihuana situadas en la provincia de Guadalajara, donde recibían visitas de personas vinculadas al tráfico de drogas. La organización contaba con una estructura de sociedades en España, Colombia, Suiza y Portugal para lavar el dinero procedente de sus actividades ilícitas. Con el transcurso de la investigación, los agentes detectaron la llegada de hombres sudamericanos que la organización usaba de mulas para introducir cocaína base en paquetes de café. La droga era procesada y envasada en 2 laboratorios para venderla a narcotraficantes de Croacia y Holanda. El grupo también contaba con otras redes de distribución a través de ciudadanos chinos ubicados en diferentes localidades de Madrid. Con este caso suman 2 procesos contra operadores del cártel de Sinaloa identificados con operaciones del narcotráfico en el último año. Y vamos ahora sí a otro tema. En Estados Unidos ya se confirmó que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua irán a Los Ángeles a la cumbre. Tampoco lo harán el presidente López Obrador. Como hemos dicho el viernes, esto es un error y es un perder para México, que lo aleja de Estados Unidos y lo acerca o nos acerca como país a 3 dictaduras decadentes. A ver qué dice el miércoles el presidente Joe Biden cuando participe en esta cumbre. Bueno, así están las cosas. Por cierto, hablando de esto, tiene relación con la cumbre, no vaya a creer que no tiene relación con la cumbre. Partió de Tapachula la mayor caravana migrante de la historia, más de 15,000 personas. Coincide con la cumbre. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ya nos vamos, Viviana, muy buenas noches. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana, por supuesto, aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente